Lingüística, la búsqueda de la autonomía. Ideas verdes incoloras duermen furiosamente. Frase que fue muy famosa en la ciencia del siglo XX, puesto que carece de mucha lógica, ya que las ideas no duermen, no tienen color y no es posible tener y no tener color a la vez, pero está bien elaborada sintácticamente. Estructuras sintácticas de Chomsky en 1957. En los años 50, el lingüista estadounidense Noam Chomsky propuso una teoría para explicar la adquisición, comprensión y producción del lenguaje hablado. Chomsky insistió en que los principios no se obtendrían mediante el estudio de las locuciones, que son construcciones de dos o más palabras que tienen el mismo significado, sino que era indispensable operar en forma deductiva, por lo cual, para esto, partió de dos premisas. La primera, que la sintaxis se podía estudiar en forma independiente, y la segunda, que la lingüística podía proceder de manera independiente de otras esferas de la ciencia cognitiva, lo que nos da a entender que ambas podían partir desde la autonomía. Enfoque de Chomsky. Chomsky demostró dos métodos para el análisis de la sintaxis. Primero, la gramática de estados finitos. Este lo comprobó mediante una máquina que era capaz de generar oraciones. Y el segundo, la gramática de estructura de frases, en la cual se podían generar oraciones pero con gran dificultad. Ambos modelos resultaron ser inadecuados, por lo cual Chomsky decidió introducir el nivel de análisis transformacional, en el cual afirmó que una gramática transformacional es un conjunto de reglas mediante las cuales las oraciones pueden relacionarse entre sí, y una gramática generativa es un sistema de reglas formalizado con precisión matemática. Cabe resaltar que autores como Robert Letts y Vogelin se sintieron admirados y de igual forma impresionados por tan valiosos aportes que realizó Noam Chomsky. Chomsky dejó muy en claro que para él el lenguaje no era un medio general de comunicación que abarcaba todos los sistemas simbólicos, y que el núcleo del lenguaje se componía por los siguientes elementos: sintaxis, que es la capacidad en el lenguaje para combinar y recombinar símbolos verbales; semántica, que es el significado que se le da a esas oraciones; y la fonología es la estructura sonora de las oraciones como tal. Entre Noam Chomsky y Skinner hubo una polémica, porque Skinner limitaba el lenguaje a una conducta estímulo y respuesta, y decía que el lenguaje se daba por imitación y refuerzo, a lo que Chomsky respondía y decía que carecía de sentido afirmar que el desempeño lingüístico estaba limitado a estímulos eventualmente presentes, y sostenía que era una falla fundamental explicar el lenguaje por estímulo y respuesta. Mensajes generales. Los temas chomskianos. Para Chomsky, el lenguaje era el modelo para la conceptualización y el estudio de los procesos del pensamiento. También llegó a conseguir la mente como un conjunto de órganos que interactuaban entre sí. De esto surgió la idea de la autonomía del lenguaje, la lingüística como disciplina, y a la propuesta modular se le une el mentalismo e innatismo. Chomsky puso en tela de juicio el problema metodológico de la lingüística, el cual era la construcción de una teoría de la estructura lingüística mediante la cual se podía estudiar la gramática. Por esto, él decidió elaborar técnicas para descubrir y clasificar los elementos lingüísticos. Cabe resaltar que en la lingüística de los tiempos anteriores, algunos filósofos discutían acerca de las regularidades del lenguaje y su caracterización, y se preguntaban si el lenguaje hacía parte de la naturaleza o de la cultura. Las contribuciones de Saussure sobre el signo. Saussure fue el primer lingüista moderno, el cual comparó las lenguas indoeuropeas, las cuales son lingüística diacrónica, que son los cambios que sobrevienen en la lengua a lo largo del tiempo, y la lingüística sincrónica, que es el estudio de la lengua como sistema en un momento determinado. Lo más importante que hizo Saussure
es que miró el lenguaje como un sistema en términos sincrónicos, haciendo la distinción entre la lengua, que es el sistema total de regularidades, y el habla, que son las locuaciones reales en sí mismas. Leonard Bonfield hizo dos aportes importantes, el primero enormemente positivo y el otro mucho menos. Primero, métodos y estudio de la notación para el estudio de las lenguas desconocidas. Segundo, por medio de las pautas fónicas, registros de la lengua y regularidades gramaticales, señaló y estudió las lenguas exóticas como las de Filipinas, malayas y polinesias. En la década de 1950 hubo una crisis en la que se empezó a quebrantar la hegemonía de la filosofía empirista y la psicología conductista, a medida de que éstas se iban a pique, al igual que los estudios realizados por Leonard Bonfield. Evolución del pensamiento de Chomsky. La evolución del lenguaje se expone en una perspectiva biolingüística, que es la idea de que el lenguaje humano representa unos componentes del sistema cognitivo, como lo son el razonamiento, la educación y la comunicación. Y es de aquí donde partimos con qué son las estructuras sintácticas del lenguaje, en las cuales Chomsky renunció rápidamente a las oraciones básicas, redujo el número de transformaciones de palabras para que así se le hiciera más fácil simplificarlas, y empezó a ver de forma distinta la relación entre la sintaxis, la semántica y la fonología. Y realizando una evaluación provisional, nos damos cuenta que aunque la teoría de Chomsky es bastante polémica y varios autores la consideran inadecuada e inexacta en diversos aspectos, ha sido uno de los fundamentos académicos más importantes para comprender la mente en los últimos 60 años, y es actualmente una de las explicaciones más influyentes sobre cómo los humanos adquirimos, comprendemos y producimos el lenguaje.